Hola, bienvenidos a la materia de comunicación oral y escrita. Mi nombre es María Guadalupe Caballero Guillén y soy la docente que estará acompañándote en el transcurso de esta materia. Comenzamos. Estaremos revisando en este video la sesión 1, unidad de aprendizaje número 2. Esta habla acerca de los diferentes tipos de comunicación y cómo podemos utilizar todo este proceso para comunicarnos de una mejor manera, de una manera acertada. Empezaremos a definir qué es la comunicación. La comunicación es entendido como este proceso de transmisión de un mensaje desde un emisor hacia un receptor, pero hay un proceso que debe de seguirse, es decir, el emisor envía un mensaje al receptor. Para que éste pueda entenderlo, tiene que compartir el mismo código y debe enviarse por medio de un canal. Además, debemos de considerar el contexto en donde estas dos personas se encuentran para que el mensaje pueda ser entendido. Estos elementos del proceso de comunicación tienen directamente relación con las funciones de la lengua, que estuvimos viendo en la unidad de aprendizaje pasada. La función de la lengua, por ejemplo, emotiva o expresiva, tiene directamente relación con el emisor. La función apelativa está relacionada con el receptor. La función poética está relacionada con el mensaje. La función fática está relacionada con el canal. La función que está relacionada con el código es la función de la metalingüística. Y por último, la función referencial está relacionada con el contexto. De esta manera podrás darte cuenta que necesitamos de todos estos elementos del proceso de comunicación para que el mensaje pueda ser entendido de una manera exitosa por medio de la persona que recibe el mensaje, en este caso que sería el receptor. Sin embargo, la comunicación se ha vuelto algo fundamental para la especie humana. Es necesario que la comunicación exista porque las personas lo requieren para poder vivir. Nosotros necesitamos poder comunicarnos con las demás personas y de esto se dieron cuenta nuestros antepasados, cuando en algún momento ellos para cazar necesitaban ponerse de acuerdo de cuál iba a ser la mecánica que ellos iban a seguir. Tenían que tener estos procesos de comunicación para saber de qué manera podían organizarse, para saber en qué momento tenían que atacar. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sin embargo, de este proceso tan fundamental para el ser humano, hemos entendido que también es imposible no comunicar. Cuando nosotros queremos comunicarnos con una persona o cuando no queremos hacerlo, es inevitable y nuestro mensaje es enviado. Si en algún día alguien me habla y yo decido no escucharlo o no hacerle caso, ahí también estoy comunicando, porque entonces estoy comunicándole que no quiero escucharlo o que no quiero escucharla. Este es un axioma de la comunicación en donde dice que es imposible no comunicar. En ningún momento del día y de nuestra vida hay un momento en el cual nosotros dejemos de comunicar. Incluso alguno de ustedes dirá, bueno, pero si estoy dormido, ¿cómo es que me estoy comunicando? Primeramente, aún dormidos, tenemos una comunicación de manera intrapersonal con nosotros mismos. Pero además, si alguien nos ve dormidos, podría decir, seguramente está cansada. O se levantó muy temprano y entonces por eso tiene sueño. Estamos hablando ahí entonces que aunque yo no esté hablando, el proceso de comunicación se está dando porque hay alguien que empieza a interpretar el mensaje que yo estoy enviando. Estos son algunas de las características más importantes del proceso de la comunicación. Sin embargo, empezaremos a platicar acerca de los tipos de lenguaje. El lenguaje vamos a entenderlo como un lenguaje verbal al que hace uso de palabras para la comunicación. Sin embargo, aun siendo una comunicación verbal, tiene otra subdivisión que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito, es decir, la manera en que nos comunicamos por medio de las cuerdas vocales, que sería el lenguaje oral, y la forma de comunicarnos a partir de la palabra escrita, el lenguaje escrito. Sin embargo, cuando nosotros decidimos comunicarnos de manera oral, vamos a entender que hay varias formas en las cuales podemos comunicarnos. Por ejemplo, la comunicación kinésica. ¿En qué consiste este tipo de comunicación? Primeramente, debes de reconocer que la comunicación kinésica es la que utiliza los movimientos corporales, gestos y ademanes para poder tener una comunicación con las personas con las cuales estás hablando. Por ejemplo, los movimientos de manos, los gestos de la expresión facial, los ademanes, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y los movimientos que nosotros tenemos.
Parecido a esta comunicación kinésica, existe también la comunicación proxémica, que esta hace referencia a la postura del cuerpo, es decir, a cómo estamos sentados, si estamos derechos, si estamos encorvados, a la soltura de nuestro cuerpo e incluso los desplazamientos que nosotros llegamos a tener, es decir, cuánto caminamos mientras estamos hablando. Eso tiene que ver con el lenguaje proxémico. Sin embargo, también existe el lenguaje icónico. Este tipo de lenguaje hace referencia a los gráficos, a los colores, a las formas y al ambiente del espacio. Es decir, el lenguaje icónico, estamos hablando de esta postura que tiene que ver con toda la imagen, toda la comunicación visual. Los iconos que están en el ambiente y que eso genera un mensaje, desde los colores con los cuales estamos vestidos, desde las imágenes que podemos ver a nuestro alrededor. En este caso, en este video, si tomamos en cuenta la comunicación icónica, se darán cuenta del color azul, que es un color institucional que estoy utilizando, pero además en la parte de arriba podemos encontrar esta línea que marca el escudo o la imagen de nuestra escuela, que es Aliat Universidades, el nombre de nuestra materia, y la idea es que nosotros vayamos reconociendo todos estos iconos para poder tener una comunicación mucho más efectiva y que el proceso de comunicación se dé de la manera en la que nosotros esperamos. Además de este lenguaje icónico, también encontramos la comunicación fonética. La comunicación fonética hace referencia a lo que tiene que ver con los sonidos. Fonética se refiere a fonos y fonos significa sonidos. Entonces se refiere a todo este lenguaje oral. Los sonidos, los silencios, las pausas, la música, incluso la entonación de la voz y lo que nosotros nos expresamos por medio de las palabras. Aquí empezamos a utilizar también otros tipos de comunicación, como podemos encontrar el lenguaje literario. ¿Cuál es la característica del lenguaje literario? Vamos a entender a este tipo de lenguaje como la manera en la que se comunican a partir de diferentes textos, por ejemplo, en una novela, por ejemplo, también en un poema, en una obra dramática, en una canción, en diferentes tipos de texto que nos ayudan a comprender esta parte ficticia de la cual nosotros queremos comunicar. El lenguaje formal, que es el segundo que vamos a estar revisando, es el que tiene una función impersonal. Normalmente nos referimos a la persona como usted. Por ejemplo, espero que se encuentre bien. A veces podemos utilizar la palabra usted literalmente, que sería espero que usted se encuentre bien, o podríamos eliminarla pero seguir hablando de usted. Por ejemplo, espero que se encuentre. Me refiero a usted, una persona de manera impersonal. Este tipo de lenguaje se utiliza para cuestiones sumamente formales, principalmente cuando queremos comunicarnos con alguien con quien no tenemos demasiada confianza. El siguiente tipo de lenguaje es el lenguaje informal. Este tipo de lenguaje es la manera más natural y popular en la cual nosotros podemos comunicarnos. La idea acá es que nosotros consideremos el mensaje que queremos enviar, pero que no nos preocupemos demasiado al momento de enviarlo, ya que de manera informal es la manera más común en la que nosotros nos comunicamos y no prestamos demasiada atención a la manera en la que estamos expresándonos. Esta se da, por ejemplo, con un grupo de amigos, con la familia o con las personas a las que les tenemos mayor confianza. El siguiente tipo de lenguaje es la comunicación o el lenguaje artificial. Esto se hace de una manera premeditada y un tanto fingida, es decir, si quiero enviar un mensaje con un grupo de personas que son jóvenes, pero yo no utilizo ese lenguaje y entonces trato de hablar así para sentirme dentro de, pues estoy hablando de un lenguaje artificial en donde estoy fingiendo la manera en la que me estoy expresando para que las personas puedan comprender lo que yo quiero decir. El siguiente tipo de lenguaje es el lenguaje científico, que es lo que se utiliza por ciertos miembros de un mismo gremio. Por ejemplo, puede ser entre doctores el lenguaje que ellos utilizan. También puede realizarse por medio de los tecnicismos. El lenguaje científico se refiere a tecnicismos porque es la manera en la que nosotros utilizamos ciertos conceptos para ciertos grupos de palabras. Y entonces solo las personas que sean especializadas en este tipo de tema podrán entender lo que yo quise decir. Estos son los temas que nos competen para esta unidad de aprendizaje. Te invito a que sigas aprendiendo,
todo esto que tenemos preparado para ti. Todas estas herramientas que estoy segura te serán de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video.